Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Bootcamp para Python de Inteligencia Artificial y Visión Computacional. En la clase anterior nos quedamos o vimos lo que es el ciclo while, que nos sirve para poder repetir una instrucción cuando una condición se cumple, se repite, hasta que esa condición deje de ser verdadera. Entonces se rompe el ciclo, digamos, se deja de cumplir la condición y se deja de repetir el ciclo while. También vimos que podemos utilizar el break para romper el ciclo while en cualquier punto de nuestro código dentro del while. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy en nuestro módulo 3, ya damos paso al módulo 3, ya es, pues ya empezamos a ver cosas ya más retadoras. Ya no solamente vamos a ver cosas más sencillas, porque vamos a ver algo que ya se conocen como estructuras de datos. Las estructuras de datos ya nos van a empezar a ayudar a ver cómo manejar la información o la data en la memoria RAM de nuestra computadora en el momento que la procesamos. Para ello vamos a ver específicamente las listas. Van a ver que es una estructura de datos muy útil y en Python una lista es una estructura de datos muy poderosa. Entonces vamos a ello. Vamos a crear nuestro módulo 3. Vamos aquí a nuestro Visual Studio Code y voy a crear aquí una carpeta que se va a llamar módulo 3. Y con esto pues ya empezamos a jugar como los grandes, ¿no? Como los niños grandes. Entonces cierro esto y vamos a crear nuestro archivo de listas.py. Ahora, aquí vamos a poder, si quieren, poner un dot string de qué es una lista, qué es una estructura de datos. Y voy a ocupar, si quieren, aquí un pequeño modelo para obtener una definición. Describe que es una estructura de datos de forma concisa. Básicamente, una estructura de datos es una forma en la que se va a manejar la información o en la que se va a empezar a almacenar y a organizar en la memoria RAM en el momento en el que estamos trabajando en la computadora. Básicamente es eso. Y vamos a leer la definición que nos dio y vamos empezando a ver que hay algunas cuestiones que sí vamos a estar ocupando bastante. Aquí le ponemos que es una estructura de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Y vean, aquí ya tenemos una definición que nos ayudó a formar la IA, específicamente el modelo GROT, Code Fast. Y una estructura de datos es una estructura que es una forma de organizar, una forma organizada de almacenar y gestionar datos en memoria de una computadora. Cuando refieren a la memoria de la computadora, específicamente no se refieren al disco duro. En este caso de las estructuras de datos, se refieren a la memoria RAM. La memoria RAM o la memoria volátil de su computadora es donde se van a manejar los datos, digamos que es tan fácil de acceder. En este caso, cuando tú abres un programita, ahí es donde se guardan los datos de ese programita, digamos, para acceder rápidamente. Por ejemplo, si abres Word, la memoria, digamos, donde se carga Word de tu computadora es la memoria RAM y desde ahí se opera. Ya cuando tú le das control S de guarda, se guarda ahora en tu disco, digamos, disco duro y se guarda de forma, por mayor tiempo. Ahora, las estructuras de datos y los programas se guardan en memoria RAM. Esto quiere decir que las variables que hemos estado creando en nuestros programas están en memoria RAM. Todavía no sé, cuando tú pagues tu programa o cuando terminas tu programa, toda esa información se va a perder porque está en una memoria volátil. La memoria RAM es una memoria volátil. Cuando tú quitas ese programa o apagas tu computadora, esa información se perdió. Entonces, las estructuras de datos, todas, sin, digamos, que estemos utilizando en cualquier programa, e igualmente las variables y la información y las clases que estemos formando y toda esa información que estemos trabajando en un programa, si no lo guardamos en disco, se va a perder porque toda esa información en el programa va a estar en memoria RAM. Entonces, cuando tú utilizas una memoria RAM, es decir, estás limitado al tamaño de la memoria RAM de tu computadora. En mi caso, por ejemplo, mi computadora tiene una memoria RAM, creo que de 32 o 16 gigas, no recuerdo bien. Pero esa es la memoria que tengo límite para trabajar. Entonces, volviendo a la definición,
todas las estructuras de datos va a ser la forma en que los datos se almacenan y gestionan en la memoria de la computadora, permitiendo operaciones eficientes de eliminación, inserción, búsqueda y modificación. Se incluyen arreglos, listas enlazadas, pilas, colas, árboles y grafos. Esas son las estructuras de datos que más comúnmente van a ver en cualquier curso de programación o de estructuras de datos y algoritmia, que van a ser las listas, colas, pilas, árboles y grafos, y añadimos los arreglos. Eh, ¿Qué pasa? La parte importante de una estructura de datos, como viene aquí, dice, va a ser eficiente la forma en que se almacena la información en la memoria RAM y cómo se opera. Es decir, hay una estructura de datos específica para cierta tarea específica. Una lista puede ser muy buena para una forma en que debemos almacenar la información y extraerla, pero puede haber otro caso en el que, por ejemplo, una pila va a ser mejor o un árbol va a ser mejor para poder buscarlo. Por ejemplo, los árboles se ocupan mucho en la parte de bases de datos. ¿Cómo se gestionan las bases de datos? En las búsquedas indexadas es un árbol, básicamente, un árbol binario, y tiene ahí un árbol compuesto que tiene una forma en que se organiza la búsqueda en la base de datos en los índices que lo hace muy eficiente. Básicamente es para eso una estructura de datos, para hacer eficiente la forma en que se insertan y manejan los datos, se eliminan y se consultan, y también en cómo se operan esos datos, qué operaciones se pueden hacer de forma eficiente para una tarea específica. Entonces, no todas las estructuras de datos para manejar la memoria, es decir, las variables y todo esto que está en memoria RAM, va a ser la adecuada para todos los casos. Cada estructura de datos se van a ir dando cuenta que se ocupa en cada caso. Ahora, lo que nos trae el día de hoy aquí es ver cómo vamos a definir las listas. Vamos a poner aquí otro dotstring. Ya vimos que una estructura de datos es básicamente cómo vamos a agrupar y manejar la memoria y gestionar esa memoria que tenemos en la memoria RAM, donde se manejan los datos de nuestro programa. Pueden manejarse en forma de listas, grafos, pilas, colas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar? La lista es la primera estructura de datos que vamos a analizar. Vamos a poner que es una lista. Una lista es simplemente una estructura de datos lineal que va a almacenar en un orden específico nuestros datos, uno seguido del otro. Hay muchos tipos de listas, pero en Python vamos a ver cómo se definiría. Aquí entonces con la IA ya generé una pequeña definición de qué es una lista. Que es una lista. Para que se les quede aquí, y se los voy a poner aquí en el comentario .string, y voy a crear acá mi comentario para que lo podamos tener. Aquí lo ponemos, aquí lo ponemos. Ahí está. Python es un lenguaje muy utilizado porque muchas de las estructuras de datos potentes que se pueden ocupar ya están hechas, ya vienen incluidas por defecto en Python. Por ejemplo, la lista es una de esas estructuras de datos que vamos a utilizar de forma ya creada en Python para manejar datos. Y una lista es, como su nombre lo dice, es una estructura de datos lineal. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un dato seguido de otro, en un orden específico. Cada dato tiene una posición. Digamos que vamos a tener nuestra memoria y la vamos a dividir en cuadritos, y estos van a tener esta posición, va a tener la posición número 0, por ejemplo. La siguiente posición va a ser la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Ahora, cada posición que se va a ir almacenando va a estar junto de la otra, por decirlo de esa forma. En realidad no funciona así, pero para ejemplos prácticos, una lista tiene una cajita que está pegada a otra, y esta cajita es la 0, la 2, la 3, la 4, la 5. Y que tiene procesos muy específicos para poder insertar datos, quitar datos, extraer datos y poder, digamos, manipular esa data que se guarda en una forma de lista. Ahorita ya vamos a ver en código cómo se utiliza una lista o cómo se crea una lista. Y en Python las listas son mutables, es decir, se pueden ir cambiando en tiempo, pueden hacerse más grandes las listas, más chiquitas, y puede ir cambiando el tipo de dato que hay dentro de cada elemento de la lista. Ahora, pues van a ver que las listas son muy padres de usar y son muy útiles. Vamos a abrir aquí rápidamente
notebook para ver en un diagramita qué sería una lista. Y ya empezaríamos después con el código. Voy a quitar esto. Y una lista en un diagrama específicamente para verlo, en algunos otros lenguajes sería muy similar a lo que se conoce como un arreglo, pero no, porque un arreglo en sí es algo que ya está definido en memoria pegado uno del otro. Una lista es básicamente son como cajas que están ya, digamos, juntas, pero digamos que están en memorias separadas. Ahorita les explico cómo funciona esto, porque hay gente que cuesta un poquito visualizarlo. A mí también me costó mucho, la verdad, la primera vez que entendí este concepto. Pero básicamente una lista es lo siguiente. Vamos a verlo de esta forma. En Python vamos a analizar una lista como lo siguiente. Tenemos una cajita que está acá. Vamos a poner 3 cajitas para no perdernos. Una cajita acá. Ok. Esta es mi memoria RAM. Todo mi cuaderno es mi memoria RAM. Entonces tengo una siguiente cajita acá, que está ahí existiendo la memoria RAM. Y tengo por aquí, por ejemplo, otra cajita, ¿no? Vamos a tener 3 cajitas. En Python las listas serían algo como esto. Tenemos una cajita que está unida a otra cajita por referencias o simplemente por algo que las une. Y pueden estar unidas así de esta forma. Y básicamente esta cajita tiene una posición, la posición 0. La siguiente cajita tiene la posición 1. Y la siguiente cajita tiene la posición 2. Y aquí en esta cajita yo voy a poder guardar algo. Que lo que sea. Puede ser un string, un str. Puede ser aquí, por ejemplo, un entero, un int. Y aquí puedo guardar pues un float. Entonces en cada cajita yo voy a poder guardar algo, lo que sea, puede ser un string, un entero, un flotante o cualquier otro tipo de dato. Hasta podría yo guardar aquí dentro de esta caja otra lista, otra lista. Pero bueno, para simplificarlo, vamos a dejarlo así, como un float, un entero y un string. Cada cajita tiene una posición, es decir, la cajita 0, cuando yo diga todo este conjunto de mi lista la voy a poner como lista, así, lista. Lista. Cuando yo diga que quiero tener el valor 0 de mi lista, lo que voy a hacer es simplemente poner unos corchetes e indicar esto. Eso me devolvería el string, porque eso está guardado en mi cajita número 0. Ahora, si yo quisiera de la lista obtener, digamos, lo que hay en la posición 1, me da a devolver el entero, int. Y si yo quisiera lo que tengo en la siguiente, simplemente sería lista en la posición número 2. Y sería lo que me volvería es un flotante, un float. Y de esa forma yo puedo acceder a los valores que hay en mis cajitas, puedo almacenarlos también. Es decir, yo puedo decir que lista en la posición 0, ahora le voy a guardar no un string, esto ya no. El string no, ya le voy a guardar ahora, por ejemplo, un booleano, un bool. Entonces ahí quedaría un valor booleano, que puede ser un true o un false. Ahí puedo guardar cualquier tipo de valor. Entonces básicamente eso sería una lista. Son cajitas que tienen una numeración específica de memoria. Digamos que esta cajita es la cajita número 0, la cajita número 1 y la cajita número 2. Y están ligadas, están unidas estas cajitas una tras otra. Vean. Y tiene una posición específica. Vean cómo la 0 está posicionada al inicio de mi lista y luego la cajita 2 está posicionada al final de mi lista. Entonces cada elemento que yo voy añadiendo tiene un orden específico en la lista. Si yo quisiera añadir un nuevo elemento, una nueva cajita, vean, creo una nueva cajita. Esta nueva cajita la voy a ligar a mi lista, vean, de esta forma. Y ahora tendría esta la posición 3. Esta sería la posición 3. Entonces mi cajita número 3
yo podría guardar algo aquí. Por ejemplo, un str también. Un string. Entonces yo puedo guardar en la cajita 3 un string. Y básicamente de esa forma yo puedo mandar a traer otra vez lista. En la posición 3 lo que va a hacer es devolverme un string. El string que está en la posición de la cajita número 3. Y así puedo ir creciendo mi cajita o puedo ir eliminándola. Yo podría aquí, vean, yo podría simplemente venir y cortar esta cajita y aquí cortar mi cajita y eliminar el número, digamos la cajita número 1. Y lo que va a pasar es que se van a recorrer estas ligas que ligan las cajitas y ahora esta cajita ya no está ligada al 0 ni al 2, está eliminada, se va y se recorren las posiciones. Ahora esta sería la 0, esta sería la, digamos, la cajita número 1 y esta sería la cajita número 2. Y de esa forma se eliminó mi elemento. Y ya vieron cómo añadir un elemento, pero básicamente ese es en general una lista. Son cajitas de memoria que van ligadas unas a otras con una posición específica, la 0, la 1, la 2, la 3. Para poder acceder a ese elemento, simplemente nombro a la cajita, la posición que tiene en la lista y me va a devolver el elemento guardado en esa cajita o en esa posición de mi lista o en esa cajita de esa posición. Básicamente eso son las listas. Esta es la idea general como tal de una lista. Ahora, si yo lo veo en código van a ver que es mucho más fácil de lo que vimos allá. Yo voy a crear acá mi lista, vean. Lista. Y voy a poner aquí lo que teníamos, vean. Por ejemplo, voy a crear un string, un enter, un flotante y un string. Voy a poner un número, por ejemplo, un string que sea hola. Luego un entero que es el 1, 2, 3. Luego un flotante que es 46.6 y luego un string. Otra vez otro string. Mundo. Y vean, si yo imprimo esto, print, lista, me va a devolver todos los elementos guardados en mi lista. Ahí está, vean. Tengo hola, el elemento en la posición 0 es hola, luego el elemento en la posición 1 es 1, 2, 3, luego el elemento en la posición 2 es 4.6 y luego mundo. Si yo imprimo esto, me va a dar mi lista. Vean, aquí está. Pero si yo quiero acceder a cada elemento como les comentaba, vean, voy a cambiar esto. Le voy a poner los corchetes y dentro voy a poner las posiciones. Vean. Accedo al primer elemento, que es el 0 en la posición 0, el segundo elemento que es en la posición 1, luego el tercero que es en la posición 2 y luego el cuarto que es en la posición 4. No se confundan, posición no es igual al número de elementos. Es decir, yo lo voy a ver de esta forma. Mi posición es en este caso la posición 0, pero es el elemento 1, ¿ya vieron? Ahora mi posición 1 es esta, pero es el elemento 2. Y luego tengo mi posición 3, perdón, 2, que es mi elemento 3. Y luego así nos iríamos hasta la posición 3, que sería el elemento 4. ¿Por qué está así? Porque en informática se comienza a contar desde el 0 en las posiciones. Es decir, la primera posición, o mejor dicho, el primer elemento sería la posición 0, el siguiente elemento sería la posición 1, 2 y 3. Así, entonces, si tengo 4 elementos, mi primer posición sería el 0 y mi última posición sería el número 3. Si yo imprimo esto, vean cómo en la primera posición en la 0, perdón, en la posición 0, el elemento 1, tengo el hola. Luego en la posición número 1 del elemento 2, tengo el 1, 2, 3. Luego en el elemento 3, tengo en la posición 2 el 4 o el 45.6 y luego en la posición 3 tengo el elemento guardado mundo. Y básicamente de esa forma ya pueden ver cómo lo tengo. Y si yo aquí vengo y ahora cambio esto, vean, print, perdón, voy a cambiar esto. Antes de imprimir el elemento en la última posición que es la 3, voy a cambiarlo. Lista va a ser igual ahora a un booleano en la posición, recuerden en la última que es la 3, y le voy a poner un
true. Si yo imprimo eso ahora, me va a dar, vean que ya está un true. Ya no está el string, justo como lo vimos en la teoría. Ahora está un true porque la posición 3 cambió su elemento guardado. Ahora es un booleano, ya no es un string. Bueno, con eso terminamos nuestra clase del día de hoy, que básicamente fue una introducción a lo que son las estructuras de datos y las listas, que van a ver que es muy fácil utilizarlas. Nos vemos porque Python nos ayuda a eso, a que todo lo que ya está programado sea muy fácil de utilizar. Entonces con eso terminamos, nos vemos, hasta luego.